están? Bienvenidos al curso de estudio bíblico uno por uno. Estamos usando como referencia este libro de acá, el mismo que están viendo atrás mío. Así es. Es como un pequeño discipulado, pero es bien ligero. Si quieren que haga un discipulado, pues lo podemos ver más adelante. Ahora vamos a ver esto porque más que nada es algo básico que yo creo que todos los cristianos debemos saber sí o sí. Y si no eres cristiano, pues te acompaño de todas formas a que te nos unas. A ver si te gusta o no te gusta y esperemos que la palabra de Dios pueda tocar tu vida. Vamos a empezar como siempre con una oración y a ver qué es lo que tiene la palabra de Dios para el día de hoy, para nosotros. Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque tú siempre nos cuidas, nos permite siempre acercarnos ante tu trono de la gracia para poder siempre hallarte y encontrarte, Señor. Te pedimos para que tú nos puedas ayudar y nos puedas cuidar en estos momentos y que podamos siempre hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con, con lo siguiente, ¿ok? Primera parte se divide en dos partes. La primera parte son las doctrinas básicas de la Biblia. Es algo que sí o sí deberíamos saber todos nosotros. La lección número uno son las escrituras, la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios, grandes rasgos, porque si tuviéramos que hablar de la palabra de Dios, solamente vamos a hablar algo, cosas generales. ¿Está bien? Eso sí, tenemos un versículo de memoria para aprendernos sí o sí. El día de hoy vamos a aprender 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, algunos sí se la sabían. Bueno, vamos a aprendernos el 3:16 sí o sí de 2 Timoteo. ¿Está bien? Vamos a ver. Lo primero que todos nosotros sabemos que la palabra de Dios que es inspirada. Sí, es inspirada. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que acabamos de leer hace un momento. Toda esa escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Muy bien. Dios inspiró la palabra de Dios. Ahora, en 2 de Pedro 1:21, les invito a que abran sus Biblias. Lo podría enseñar aquí, pero yo quiero que ustedes y yo también seamos como los hermanos de Berea, que cuando Pablo llegó donde Berea, los de Berea, ellos estaban leyendo la palabra de Dios y comparando y viendo que las escrituras eran así como decía Pablo. Pero bueno, después vamos a ver eso. Segundo de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, así que entonces la palabra de Dios asimismo, vemos que los escritores fueron inspirados por ¿quién? Por él. La última parte dice Espíritu Santo, así es. Entonces en la escritura la palabra de Dios fue inspirada por Dios y los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la misma persona. Y esa es la siguiente clase. De hecho, las siguientes tres clases va a ser sobre la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no hay que adelantarnos. Sigamos primero en donde estamos. Ahora, vamos a Jeremías 36:1, ¿ok? Jeremías 36:1. ¿Qué dice? Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Y Ezequiel 1:3 dice algo similar. Entonces vemos que Jeremías y Ezequiel fueron guiados por... Vamos a leer Ezequiel también, ¿ok? Para que podamos ver. Por eso les digo que por favor me acompañen con sus Biblias en sus casas para siempre cerciorarnos que lo que estamos aprendiendo o escuchando de alguien sea correcto. Yo no quiero que simplemente tomen lo que yo diga como si fuera algo cierto. Yo quiero que vayan donde la Biblia y chequen. Miren que todo esté en orden. Y si ven que digo algo que no está bien, por favor háganmelo saber. Quizás
me equivoqué o quizás no sé algo y juntos podemos aprender. Ezequiel 1:3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vio allí sobre él la mano de Jehová. Entonces ambos, Jeremías y Ezequiel, fueron guiados por Jehová. Muy bien, fueron guiados por Jehová. Y en Apocalipsis 1:1. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Ah, muy bien, si saben, Juan. Entonces, Juan fue guiado por, ¿qué dice en Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahora, ¿qué dice en Apocalipsis 1:10? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es decir, que Juan fue guiado por Jesucristo. ¿Está bien? Sigamos. La palabra de Dios es eterna. ¿Qué dice en Salmo 119:89? Vamos a Salmo 119:89. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Muy bien. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Y algo que hay que recordar: la Biblia no es antigua, no es moderna, es eterna. ¿Está bien? No es un versículo, simplemente es algo que alguien dijo y yo me gustó y lo he puesto ahí. Ahora, la palabra de Dios, ¿qué es? Es un alimento espiritual. Vamos a ver en Primera de Pedro 2:2 qué dice. Primera de Pedro 2:2. ¿Ok? Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación. Aquí nos está diciendo, una vez más y nos está exhortando, de que debemos nosotros de buscar la palabra de Dios y que no esté adulterada y que sea una palabra que no esté cambiada o transgiversada, que sea palabra de Dios. ¿Ok? Vemos que aquí dice, la palabra de Dios necesaria para él. ¿Para qué será necesaria la palabra de Dios? Crecimiento espiritual. Muy importante. Necesitamos la palabra de Dios para el crecimiento espiritual. Ahora, Job 23:12. Estoy apurando porque no quiero hacer muy largo el vídeo. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces dice aquí que nuestra actitud hacia la palabra de Dios debe ser de... ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? No separarnos y de guardarla. Porque aquí dice Job, el mandamiento de sus labios nunca me separé. Y además dice que guardó las palabras. Cuando uno tiene la palabra de Dios, no solamente cuestión de usarla el día domingo cuando va a la iglesia y decir, ok, ya la leí, la guardo y listo. No, es tenerla, abrirla, leerla, y donde la tienes que guardar es aquí, es en el corazón y es en la mente. En esos dos lugares lo tenemos que guardar la palabra de Dios. Así nunca nos vamos a separar de ella y la podemos poner en práctica. ¿Está bien? Ahora, la palabra de Dios, ¿qué es? Es luz. Así es. Este es un versículo muy conocido, quizás algunos se lo saben de memoria. Vamos a Salmo 119, versículo 105. A ver qué dice. Lámpara es a mis pies tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ok? Entonces aquí vemos que dice que la palabra de Dios se asemeja a una lámpara y a una lumbrera. Así es. Como una linterna. Cuando uno tiene una linterna en la noche y la prende, te guía por donde debes ir. Si no tuvieras la linterna y estás en un bosque, ¿qué pasaría? Lo más probable es que te perderías o quizás pisarías donde no debes y te harías una herida o algo. Y eso no es bueno. Ahora, en Salmo 119, 130.
¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí mismo, en el mismo capítulo. Dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, la palabra de Dios nos alumbra y hace entender. Si una persona quiere ser inteligente, muchas veces estudia, ¿verdad? Ahora, si tú quieres ser inteligente, te aseguro que si tú lees la palabra de Dios te va a alumbrar y va a hacer que tu conocimiento crezca. ¿No me crees? Inténtalo. Intenta leer la palabra de Dios todos los días y verás cómo en otras áreas de tu vida vas a mejorar. Y si lo haces y funciona, házmelo saber. Y si no funciona, el secreto está en hacerlo sin esperar nada a cambio. Es decir, que tú leas la palabra de Dios con un corazón humilde, con un corazón que diga, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me hables el día de hoy y que por favor yo pueda poner en práctica lo que tú me estás enseñando. Así que esa es la forma en que uno puede alcanzar la palabra de Dios. ¿Está bien? Sigamos. La palabra de Dios es poder. Hay una canción que me gusta que es hay poder, poder, sin igual poder. Ok, quizás algunos se la saben. Romanos 1.16. ¿Algunos se saben Romanos 1.16? ¿Sí? A ver. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Aquí estoy diciendo que es poder de quién. ¿Del vecino? No. ¿Del país en donde vives? No. Es poder de Dios. Así es. Y ese poder de Dios lo tenemos en la mano. Hasta incluso ahora en la computadora. Imagínense tal tremendo poder. No sé si ustedes han visto esta película que se llama El libro de Elijah, el libro de Eli, o de Elías, no sé cómo se dirá en español. Bueno, pero si lo han visto, es muy bueno. Básicamente sobre un señor que tiene un libro y que todo el mundo quiere tener ese libro y que dice que tiene mucho poder, que con ese libro que pueden conseguir muchas cosas y está ambientado en un mundo devastado y a las finales se ve que ese libro era la palabra de Dios y era la última copia que existía de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene poder, como no se lo imaginan. Ahora, miren, la palabra de Dios tiene poder como defensa en la lucha espiritual. La palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios la podemos utilizar como defensa en la lucha espiritual. ¿Dónde podemos encontrar un versículo que nos diga algo así? ¿Se lo saben? Algo así como de la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Está en Efesios 6:17. Algunos sí se acuerdan, algunos otros quizás no lo saben. Pero para eso estamos aquí, para aprender. Incluso yo también aprendo. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso dice en Efesios 6:17. ¿Ok? Si ustedes leen ese capítulo es muy bueno, se los recomiendo, es la armadura de Dios. Lo que todo cristiano debe tener para poder andar en la vida espiritual. ¿Lo tienen que ver? Sigamos. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Dónde podemos encontrar un versículo parecido que diga que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones? Como le estaba diciendo, la palabra de Dios, la Biblia, vas a ver cuando tú estás con alguna otra intención acercándote a Dios o leyendo la palabra de Dios. Como les dije, la actitud correcta para leer la palabra de Dios es ser humilde. Si vas con un corazón diciendo, oh, ya la leí o yo ya lo sé todo, no vas a aprender nada. Pero si la lees con un corazón humilde, vas a sacar grandes cosas. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 4:12, ¿ok? Vamos a leer a ver qué dice. Hebreos 4:12. Dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuchen. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos está diciendo que incluso la persona que enseña sobre la palabra de Dios,
en este caso yo les estoy hablando sobre la Biblia, también aprende. También cuando yo, por ejemplo, les digo, oh, no hay que mentir, también va para mí y va para ustedes. Si yo les digo, no hay que hacer las cosas que agraden de Dios y hay que cumplir su voluntad, va para mí y va para ustedes. No es solamente algo que sea para ustedes, también todos nosotros aprendemos juntos. Esa es la idea. Sigamos. Efectos de leer la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos? Limpieza y santidad. Ahora que hemos estado en esta pandemia, ¿ok? Imagínense que hubieran estado sin alcohol o sin ese gel sanitizer ni nada por el estilo y sin mascarilla y hubieran tenido que salir así al mercado o hubieran tenido que ir así y conversar con otras personas que no hubieran estado guardando el distanciamiento social. ¿Qué hubiera pasado? Lo más probable es que quizás se habrían contagiado del virus, ¿verdad? Porque no han tomado las precauciones y no se han estado limpiando y desinfectando. Ahora miren lo que dice Salmo 119. ¿Ok? Salmo 119, versículo 9. ¿Ok? Dice así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así es. Vamos a leer también el 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí el salmista nos está diciendo varias cosas importantes. Primero, que todo joven, y no solamente son los jóvenes aquellos que sean adolescentes o jóvenes, esto también incluso va para los adultos. Nuestro camino puede ser limpiado con la palabra de Dios, si es que la guardamos en donde, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así es. Y luego dice, con todo mi corazón te he buscado. Y ahí le suplica que por favor que Dios no le deje en ningún momento, que no le deje desviarme de sus mandamientos. ¿Saben por qué? El ser humano es bien fácil que se desvíe. Es bien fácil. Bien fácil que, por ejemplo, ahorita estamos andando con Dios y en un segundo pasa algo y nos vamos. Así como con Pedro cuando estaba Jesús caminando sobre las aguas y le dijo, Jesús, ven Pedro. Y Pedro estaba caminando sobre las aguas y de repente vio la tempestad que se alzaba y entonces él empezó a sucumbir y empezó a caerse y a decirle al Señor Jesucristo, Señor Jesús, sálvame porque perezco. Entonces es lo mismo, muchas veces nosotros nos desviamos nuestra mirada y nuestra mirada tiene que estar fija en Dios. Y para que nuestra mirada esté fija en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la palabra de Dios, debemos de orar, debemos tener una comunión constante con Dios. Esa es la clave para que podamos crecer. Y si uno lee la palabra de Dios, va a ser limpio y va a ser santificado. Entonces, mientras más leas la palabra de Dios, más lo vas a conocer y más te vas a enamorar del Señor Jesucristo. Sigamos. El propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? El propósito de la palabra de Dios autentifica la divinidad de Jesús como el Cristo. Porque incluso hoy en día muchos dicen que Jesús no era el Cristo, no era el Mesías. Pero miren lo que dice Juan 20:31. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí nos está diciendo que la única forma que podemos ir al cielo es a través de la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. No es a través de algo o alguien más, no es a través de alguna acción que puedas hacer. La única forma que puedes ir al cielo, si aún no conoces al Señor Jesucristo en tu corazón, tienes que saber que si quieres ir al cielo, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Yo sé que muchas veces vas a decir, no, pero eso lo puedo dejar para después. No sabes si tienes más tiempo después. Han estado en estos meses muriendo mucha gente. Aquí en donde yo estoy están muriendo miles y miles y miles de personas cada día. Por favor, si no conoces a Dios y lo estás postergando para después, no lo postergues para después. Busca a Dios. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Por favor, hazlo antes que sea muy tarde. Luego dice que la palabra de Dios fue escrita para que sepamos que
tenemos vida eterna y creer en Jesús. Lo que les decía. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 5:3. Si les estoy leyendo muy rápido el versículo, le pueden poner pausa al video, encontrar el versículo y de ahí seguir, ¿ok? Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito para que vosotros que creéis que en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí una vez más nos están diciendo que nosotros podemos ir al cielo a través de Jesucristo como nuestro Salvador personal, como mediador. Por eso es que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, porque Jesús sabía que a través de cualquier acción que hagamos nosotros no iba a ser suficiente. La única acción suficiente para que pueda agradar a Dios fue que Él, siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, se sacrifique y así nosotros podamos tener la opción de ir al cielo. Pero como tienes que saber que el Señor Jesucristo te creó a ti con libre albedrío. Úsalo. Tienes que pensar cómo ha sido tu vida hasta ahora. Y si no te gusta cómo ha sido tu vida hasta ahora y quieres cambiar, la única forma en que puedes cambiar es a través de Cristo. Acéptalo, búscalo y hállalo. Si necesitas ayuda, no me tienes que escribir a mí. Si quieres, puedes buscar una persona que sepa también sobre Cristo. Hay muchos cristianos alrededor, hay muchas iglesias alrededor. Busca a Dios, no tengas vergüenza. No pienses que una persona te va a criticar o una persona va a decir, oh mira, ¿qué esto estás haciendo? Oh mira. Necesitamos de Dios cada día y no porque quizás tú no lo conozcas, pero yo necesito de Dios cada día. El que me está escuchando ahora, incluso que desde el mayor hasta el menor, necesita de Dios. Tú también. Sigamos. Dice, está prohibido alterarla. Así es. De la palabra de Dios no debemos añadir ni quitar nada. ¿Qué dice en Deuteronomio 12:32? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Incluso en el libro de Apocalipsis dice, que está justamente aquí. Vamos a leer rápidamente, ¿ok? Apocalipsis 22:18. Dice así, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, aquí hay que hacer un hincapié. No significa que pierdas la salvación, porque un cristiano, un verdadero hijo de Dios, no debería ni va a tener que añadir ni quitar nada. Solamente una persona que no cree en Dios podría hacer eso. Una persona que quiere engañar a otros podría hacer eso. Así que básicamente está diciendo que aquella persona que hace eso realmente no es un hijo de Dios y por ello el castigo que va a merecer es el de ir al infierno. Pero uno no pierde la salvación. Así tú aceptes ahora a Cristo, así tú lo hayas aceptado hace muchos años y hayas estado lejos de Dios, la salvación no la has perdido, la tienes. ¿Está bien? Continuemos. Dice, estudiarla como mandato. Debemos estudiar la palabra de Dios sí o sí. En Juan 5:39 nos dice que debemos escudriñarla. Vamos a leer Juan 5:39. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? Ahora, en Hechos 17:11 dice que debemos escudriñarla todos los días. Aquí está lo que le decía de Berea. Dice de que Pablo había ido a Tesalónica y de Tesalónica lo echaron, y luego fue hacia Berea, y dice que los de Berea eran más nobles que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Pero ojo, dice aquí, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No decía solamente leyéndolas, escudriñarlas. Escudriñarlas significa que tú leas la palabra de Dios y tú digas,
esto no entiendo, este versículo no entiendo, voy a buscar qué quiere decir. Si por ejemplo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y tú no lo entiendes, hoy en día tienes el internet y puedes ir y buscar en internet qué significa el temor de Jehová. Si no entiendes algo específico, una idea, un versículo, también le puedes ir y preguntar a otra persona. Ahora, Romanos 10:17 dice que básicamente que procede de oír la palabra de Dios. ¿Qué procede de oír la palabra de Dios? La fe. Vamos a leer Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Ok? Uno, para tener fe, tiene que escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué necesitas? Necesitas oír y escuchar. Si tú estás ahorita viendo el video y estás haciendo otras cosas, pero no estás escuchando, por gusto estás viendo el video. Tienes que sentarte y mirar y escuchar atentamente y ver si lo que yo digo es cierto o no. Y si ahorita sientes en tu corazón que realmente necesitas de Dios, no es porque yo te lo estoy diciendo, es porque la palabra de Dios te está mostrando que necesitas de Dios. Búscalo. Sigamos. Dice que la palabra de Dios obviamente es digna de confianza. Los israelitas comprobaron que Dios no falta sus promesas. Miren que dice 1 de Reyes 8:56. 1 de Reyes 8:56 dice: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Miren, Dios cumple sus promesas. Y si Dios te promete que te va a bendecir grandemente, que Dios te va a cuidar y te va a ayudar todo y te va a dar todo lo que necesites y todo lo que quieres, lo va a hacer. Pero si Dios te promete eso, tú también tienes que hacer un compromiso con Dios, y el compromiso es de buscarlo y de cumplir su voluntad. Y cumplir su voluntad es el leer la palabra de Dios y es el obedecer la palabra de Dios. Ahora miren, Dios promete que cumplirá su palabra. Miren, ¿qué dice Ezequiel 12:25? Ok, vamos a leer Ezequiel 12:25. Dice así: porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Dios cumple con su palabra. ¿Ok? Ahora, para terminar, aquí dice que no debemos separarnos, pero sí debemos de guardar la palabra de Dios. Recuerden, Job 23:12. No debemos separarnos, sino que debemos de guardar la palabra de Dios. ¿Dónde? En nuestros corazones y en nuestra mente. La palabra de Dios es nuestra defensa en la lucha espiritual. ¿Está bien? Recuerden, con la palabra de Dios te puedes defender, pero esa palabra de Dios no tiene que estar simplemente como en físico y a un costado, no. Esa palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Tú tienes que tener la palabra de Dios dentro de ti, porque así, si no la tienes, vas a estar presa fácil. El guardar la palabra de Dios nos santifica, muy importante. Si no le estás leyendo la palabra de Dios, vas a estar pecando y vas a estar yendo en contra de Dios. Y uno no quiere eso como cristiano. Uno como cristiano quiere estar santificado. La palabra santificar viene y conlleva mucho, pero hoy día no vamos a hablar todo eso. Y eso es todo el día de hoy. Vamos a aprendernos el versículo de memoria. Si han visto mis videos en el canal, van a ver que enseñar un versículo, aprendérselo a veces es difícil, pero vamos a ver ahora. Vamos a aprender primero esta parte. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Repitan conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Muy bien. Ahora más rápido. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora inténtalo decir eso sin leerlo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Muy bien. Si no lo tienes todavía, hazlo una vez más. Puedes ponerle pausa al video y
hasta que lo sepas muy bien. Y dice, y útil para enseñar. A veces es bueno memorizarlo haciendo señas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Se dan cuenta? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. 4 verbos muy importantes. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Se podría hacer toda una prédica y hablar durante 1 hora o más sobre estos 4 verbos nada más. Enseñar, cuando uno enseña la palabra de Dios, tiene que hacerlo con su vida, con su testimonio. Redarguir es que tienes que decir cuando una persona esté mal, tengas que acompañar y tengas que ayudarla. Corregir, cuando una persona hace algo malo, tienes que decirle, mira, en base a la palabra de Dios. E instruir, y hacerlo con cariño, con amor, no hacerlo con amargura de corazón. ¿Ok? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ok? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Dónde queda eso? Según de Timoteo 3:16. ¿Está bien? Una vez más. Está bien, una vez más. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según Timoteo 3:16. Muy bien, ya la tienes. Ahora, las siguientes clases, el libro es bien corto, si se dan cuenta. Las siguientes clases vamos a hablar sobre lo que es Dios Padre. Recordemos que hay la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y prepárense porque nos vamos a aprender otro versículo también. Así es. Es muy importante aprenderse versículos de la Biblia, ya les he dicho ya. ¿Ok? Cuídense mucho, muchas bendiciones. Nos vemos pronto. Bye bye.